Curso Técnicas de Venta Personal y Negociación. Etapa 4. Técnicas y procesos de negociación. Negociar es un proceso muy parecido a vender, aunque con algunas diferencias. Ya hemos dicho que vender es persuadir, convencer al posible cliente para que piense y actúe como el vendedor quiere que éste actúe y siempre en beneficio de ambas partes. En la negociación, también una parte intenta persuadir a la otra. Se ha dicho que negociar es un proceso de resolución de un conflicto entre dos o más partes, pues hay siempre, bajo la negociación, un conflicto de intereses. Puede ser un intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil por el dominio. Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas etapas. No es conveniente en una negociación que una de las partes se beneficie de una relación de fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra parte. Es mejor que exista un cierto equilibrio de fuerzas y que se intercambien las presiones. Finalmente las partes llegarán a un acuerdo cuando las fuerzas estén igualadas. Esto es así porque si frecuentemente una parte gana a costa de que la otra pierda, se acaba produciendo la rotura de las relaciones comerciales. En la negociación, al igual que en la venta, deben beneficiarse ambas partes. Generalmente en la negociación no resulta afectada la relación total entre los participantes, se difiere en una parte, no en el todo. Las fases de la negociación son muy parecidas a las de la venta. Del conocimiento y dominio de estas fases va a depender en gran medida el éxito o fracaso en la negociación. 1. La preparación. En la fase de preparación hay que definir lo que se pretende conseguir y cómo conseguirlo, estableciendo los objetivos propios, qué tipos de descuentos pueden ofrecerse en caso de necesidad y hasta dónde es posible ceder. Es muy importante tratar de descubrir los objetivos del contrario. 2. La discusión. Como se ha dicho, las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o intereses. En esta fase que normalmente se llama la conversación, intercambio o presentación, tratando de quitar agresividad al vocablo discusión, se exploran los temas que separan a las partes para conocer sus actitudes e intereses. Es muy parecida a la etapa de determinación de necesidades que se practica en la venta. 3. Las señales. Como se ha dicho, en la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces acercándose y otras, por el contrario, distanciándose. La señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar su disposición a negociar sobre algo. Es un mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe. Frecuentemente las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la negociación son de naturaleza absoluta, del tipo de «No concederemos nunca el descuento que nos pide». Es absolutamente imposible aceptar esta forma de pago. No podemos considerar esa propuesta. 4. Las propuestas. Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia. No se negocian las discusiones, aunque las propuestas puedan ser objeto de discusión. Se sale de la discusión por una señal que conduce a una propuesta, es decir, a una oferta o petición diferente de la posición inicial. Deben evitarse en las primeras propuestas las ofertas arriesgadas, debiendo ser estas cautelosas y exploratorias, pues, en todo caso, se desarrollarán más adelante y es probable que sean aceptadas. 5. El intercambio. Esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación y exige una gran atención por ambas partes, ya que en ella se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Cualquier propuesta o concesión debe ser condicional, es decir, por todo lo que se concede debe obtenerse algo a cambio. 6. El cierre y el acuerdo. Como es lógico, la finalidad del cierre es llegar a un acuerdo. Al igual que cuando hablábamos del cierre en la venta, también en la negociación debe hacerse en forma segura y con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente de las necesidades de la otra parte. En cualquier caso, y al igual que en la venta, existen dos tipos de cierre. Cierre por concesión. Es la forma más frecuente en las negociaciones. Equivale a terminar la fase de intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo. Cierre con resumen. Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre de negociación más utilizado.
Al terminar la fase de intercambio se hace un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento, destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos pendientes. En la negociación adquieren una gran importancia los movimientos estratégicos. La forma en que hagamos estos y respondamos a los de nuestro opositor determinará nuestro éxito o fracaso. Tengamos en cuenta que el objetivo en una negociación no es únicamente llegar a un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los acuerdos posibles. Negociación del precio. Es la objeción típica. Ya dijo Valle Inclán, es de necios confundir valor y precio. Pero la realidad nos demuestra que el cliente compara el valor del producto con el precio que se le pide, y como es más fácil entender el precio que el valor, pues se entra en conflicto de intereses. Además, es un hecho probado que a nadie nos gusta pagar más por algo, de lo que pensamos que ese algo vale. Por ello, el vendedor tiene que hacer ver al cliente el auténtico valor de su producto. El precio tiene una referencia, es más alto o más bajo que otro. El precio se satisface en el acto o a corto plazo. El valor se disfruta o constata a lo largo del tiempo, ya que el valor está en función de la calidad. El concepto calidad no se expresa en un solo parámetro. El concepto calidad no es mensurable. Las cifras que se emplean en calidad no tienen sentido propio. Por ejemplo, ¿cómo se mide la comodidad y la seguridad? Los clientes suelen decir es muy caro, cuando en realidad deberían decir no veo el valor, o es un precio muy elevado. La objeción es demasiado caro, puede ser de naturaleza objetiva o táctica. Hay razones objetivas cuando el cliente compara el precio con el valor orientativo, el cual hace que el precio parezca excesivamente elevado, o cuando el cliente no puede pagar el precio. Hay razones tácticas cuando el cliente ataca el precio por principio o persiguiendo otros objetivos. La tarea del vendedor consistirá en averiguar si la razón aparentemente objetiva que el comprador dará es verídica o si solo es una tapadera. Deberá hacer preguntas detalladas y de control y prestar atención para ver si la respuesta es convincente y bien pensada o rebuscada y esquiva. Así averiguará cuáles de los mencionados son los verdaderos motivos del cliente. El principio fundamental en la negociación es, si no tenemos que negociar, no negociemos. Por tanto, el vendedor haría muy bien en situarse en una posición en la que no tuviera que negociar, exponiendo sus condiciones con firmeza y seguridad, como si éste fuera inamovible, sin emplear términos como alrededor, sobre, más o menos. No debe tampoco dejar que una contracción nerviosa o un tartamudeo lo delate que está dispuesto a regatear. El vendedor que representa un producto altamente diferenciado, único en el mercado, será fuerte y o no tendría que negociar o podrá negociar mejor. Estrategias para las objeciones al precio. Al hablar de precio no se debe decir precio barato ni precio caro. En su lugar se debe decir precio bajo o, mejor aún, precio adecuado y precio elevado. Barato se asimila en la mente del cliente como de poca calidad y caro puede ser una barrera para el presupuesto del cliente. El servicio al cliente y la calidad, como hemos visto, son las armas más eficaces de todo el arsenal del vendedor. Siempre que le sea posible, debe hacer referencia a estos factores. Preguntar para averiguar qué cantidad nos separa es una información muy importante para proseguir con el proceso de negociación. Dividir el precio en pequeñas fracciones. Ejemplo, esta magnífica enciclopedia le costará menos que la compra de un periódico diariamente. 6.1.2 ¿Cómo presentar el precio? Es conveniente que el vendedor presente el precio cuando ya ha argumentado sobre los beneficios que su producto va a proporcionar al cliente, y éste haya aceptado algunos. Debe mencionarlo sin brusquedad, con toda naturalidad. Al decir el precio no debe bajarse el tono de la voz o decirlo con timidez, ni mirar a otro lado. El precio conviene presentarlo entre dos beneficios, según la técnica del bocadillo o del sándwich, de la forma siguiente. Presentar uno o varios beneficios del producto. Dar el precio sin vacilación.
presentar la utilidad que esos beneficios tienen para el cliente. ¿Cómo vender un producto de precio elevado? Resaltando la calidad del producto y el servicio, despertando en el cliente la conciencia de calidad, incitando al amor propio del cliente y halagando el buen gusto del comprador, estimulando en ellos el móvil del orgullo, vanidad y prestigio. Presentando ventajas y beneficios del producto, buscando la utilidad para el cliente hasta que éste vea que lo que paga es menor de lo que recibe. Hablarle de inversión y no de gasto, y dividir el precio en pequeñas fracciones, como ya vimos con anterioridad. 6.1.4. Estratagemas de los compradores. Los compradores también utilizan ciertos métodos y trucos para sacar provecho de los vendedores. Algunos de estos son: apelar a la vanidad del vendedor para conseguir que haga concesiones con frases como «Usted tiene una gran influencia». Iniciar las negociaciones con una queja para despertar en el vendedor un sentimiento de culpa. Subrayar la importancia del poder adquisitivo propio y crear perspectivas de futuro favorables. Ablandar al vendedor con negociaciones duras. Empezar con puntos de los que es posible alcanzar rápidamente un acuerdo. De esta forma se animará y estará dispuesto a hacer concesiones. Hacer concesiones en puntos sin importancia para pedirlas a la recíproca en los aspectos importantes. Mencionar continuamente las propias concesiones y hacer resaltar que se espera lo mismo del vendedor. Dar la aprobación con reservas para retener en la mano un medio de coacción. Fin de la etapa 4. Le recordamos visitar su página personal de cursos para contestar las preguntas de evaluación, participar de los foros y debates virtuales con otros miembros de la comunidad. Para ello, ingresa a www.emprenden.com.